Hola, soy Héctor, esto es Biblia Notas. En esta oportunidad vamos a ir continuando con el Romanos capítulo 4, que dice así. Entonces, ¿qué debíamos decir que obtuvo nuestro padre Abraham por sus propios esfuerzos? Pues si Abraham llegó a ser justificado por Yahweh por la observancia legalista de los mitzvot, ¿tiene algo por qué gloriarse? Pero así no es como es ante Yahweh. Porque, ¿qué es lo que dice el Tanaj? Abraham puso su confianza en Yahweh y le fue acreditado por justicia. Ahora bien, al que guarda los mitzvot, o sea, los mandamientos, solamente no se le da la recompensa por favor como favor inmerecido, sino en lo que se le debe. Pero en el caso de que alguien que no trabaje en esto, sino confíe en aquel que justifica al impío, su confianza es acreditada por justicia. Asimismo, la bendición de David pronuncia asimismo la bendición que David pronuncia es sobre los que Yahweh acredita con justicia sin la observancia de la Torá. Benditos son aquellos cuyas faltas de cumplimiento a la Torá son perdonados, cuyos pecados han sido cubiertos. Bendito es el hombre cuyo pecado Yahweh no lo considera en contra suya. Ahora bien, ¿es esta bendición para el circunciso solamente o es también para el incircunciso? Pues decíamos que a Abraham le fue acreditada la confianza por justificación. Pero ¿en qué estado estaba él cuando le fue acreditado, circuncisión o incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. De hecho, él recibió la circuncisión como una señal, como el sello de la justificación que él tenía acreditada sobre la base de la confianza que él tuvo mientras todavía era incircunciso. Esto sucedió para que pudiera ser padre de toda la persona incircuncisa que confíe y de este modo tiene la justificación acreditada a él. Y al mismo tiempo, él es el padre de todas las personas circuncisas que no solo tiene el Brit Milá, sino que siguen los mismos pasos de la confianza que tenía Abraham Avinu cuando todavía era incircunciso. Porque la promesa a Abraham y a su Sera, o sea, a su descendencia, que él heredaría la tierra, no vino por medio de Torah, sino por medio de la justificación que produce confianza. Pero si los herederos son asignados por medio de la Torah, entonces la confianza no tiene sentido y la promesa es inservible, pues lo que la Torah conlleva es castigo, pero donde no hay Torah tampoco hay violación. La razón por la cual la promesa es basada en la confianza es para que venga como don gratuito de Yahweh, una promesa con la cual se puede contar con la Sera, con toda la Sera, no solo por aquellos que viven dentro del marco de la Torah, sino también por aquellos que tienen la confianza de Abraham, que Abraham tuvo. Abraham ha venido por todos nosotros. Esto de acuerdo con el Taná, donde dice: yo te he nombrado a ti para ser parte de muchas naciones. Abraham es nuestro padre ante los ojos de Yahweh, porque él confió en Yahweh como el que da vida a los muertos y llama a las cosas que son inexistentes a la existencia. Pues ya su esperanza había desvanecido, pero en esperanza él confió que él realmente sería el padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho: mucha será tu Sera. Su confianza no se debilitó cuando consideró su propio cuerpo, que estaba como muerto, ya que tenía alrededor de 100 años, o cuando sabía que la matriz de Sara estaba muerta también. Él no decidió en contra de las promesas de Yahweh por falta de confianza. Por el contrario, a él le fue dado vigor mientras dio la gloria a Yahweh, pues él estaba totalmente convencido que lo que Yahweh había prometido lo habría de cumplir. Por esto fue acreditado a él como justificación, pero las palabras le fue acreditada a él no fueron escritas para él solamente, fueron escritas también para nosotros,
que ciertamente se nos acredita igualmente porque hemos confiado en Él, quien levantó de los muertos a Yeshua, nuestro Adón. Yeshua fue entregado a muerte por nuestras ofensas y levantada a vida para nuestra justificación. Wow, aquí está hablando de la historia de Abraham. Está hablando de muchas cosas, pero tenemos que tener un contexto primeramente histórico y también la forma de cómo está la vida de Abraham. Primeramente, Abraham fue justificado por la confianza. Entonces tenemos que tener en cuenta que Abraham era un idólatra, aquel que, bueno, según la Biblia sería idólatra, pero según su contexto cultural no era idólatra, sino era que servía o seguía a unos dioses según la bendición que esos dioses le daba. Él era rico y todos esos detalles, pero no formó familia porque justamente Sara era su hermanastra. Y aquí no tocamos todavía los mandamientos que dejó Moisés, pero si tocaríamos los mandamientos de Moisés, entonces tocaríamos lo que dice en la familia, que no debería casarse con su hermanastra ni con la madre ni nada de esos detalles. Entonces aquí vemos eso. Aquí sería algo extra, pero ¿por qué los otros dioses no le dieron hijos a Moisés? ¿Algo le pasaba? Solamente ese comentario ahí. Podéis investigar lo que queréis, realmente sacar sus propias conclusiones. Pero aquí vamos a otro detalle también. Dice, observancia legalista. El verso 2 dice, Abraham llegó a ser justificado por Yahweh por la observancia legalista de los mismos, o sea, de los mandamientos. Tiene algo por qué gloriarse, pero así no es como es ante Yahweh. En ese entonces, ¿qué mandamientos tenía Abraham? Donde confiar, no había otros más mandamientos. O sea, si nos vamos a leer los capítulos de Génesis, no encontramos realmente mandamientos que han sido dados a Abraham, excepto que solamente confiar y algunas cosas, pero no así como se les da al pueblo de Israel a través de Moisés, no se les da. Otro detalle también, aquí dice, ¿qué es lo que dice el Taná? Abraham puso su confianza en Yahweh y le fue acreditado justicia. Ok, puso su confianza, está bien, no hay ningún problema. Ahora bien, guardar los mandamientos solamente no se le da la recompensa como favor inmerecido, sino que se la debe por la confianza nada más. Pero en este caso, alguien que no trabaja en esto, sino confía en aquel que justifica al impío, su confianza es acreditada por justicia. O sea, a sabiendas, entonces tu confianza está. Ahora hablamos aquí de David. Asimismo, la bendición de David pronuncia es sobre los que Yahweh acredita justicia sin la observancia de la Torah. Aquí podemos observar y entender realmente que David no seguía la Torah. No seguía la Torah. La historia de David es algo muy fuerte y realmente no es como lo pintan realmente en las historias bíblicas o algo así. Si nosotros leemos realmente la Biblia, leemos esos capítulos completos de la historia y cómo es David, totalmente cambia el David que conocemos a través de la religión. Entonces, totalmente diferente. Benditos son aquellos cuyas faltas de cumplimiento de la Torah son perdonados, cuyos pecados han sido cubiertos. Entonces, medio Pablo, mira que aquí faltan muchas cosas, pero estás considerando algo muy interesante. Benditos los hombres cuyo pecado Yahweh no lo considera en contra suya. Ahora bien, en esta bendición para el circunciso solamente es también para el incircunciso, pues decíamos que Abraham fue acreditada la confianza por justificación. Pero ¿en qué estado estaba cuando él le fue acreditada la circuncisión o incircuncisión? No es en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Bueno, aquí tenemos tener muy en cuenta esto. Si conocemos la historia de Abraham, ¿en qué momento empezó a circuncidarse? Justamente cuando tuvo a Isaac.
Tengan en cuenta que Abraham tuvo primeramente a Ismael y con otra mujer, no estaba con la mujer de Sara, con su esposa Sara, sino con la esclava de Sara. En realidad tenía otra mujer, entonces tuvo un hijo ahí. El primer hijo no ha sido circuncidado realmente, o sea, no se circuncidó, más bien bueno, tengo entendido que se circuncidó cuando nació realmente Isaac. En sus primeros días ha sido circuncidado y también fue circuncidado, eh, ¿cómo se dice? A Ismael y todos ellos. Entonces aquí vemos algo muy curioso. Aquí nos muestra cuando estaba incircunciso y cuando estaba incircunciso. Y es algo muy curioso que aquí Pablo bueno, no es que manipula, sino el contexto histórico lo está mencionando y Pablo aquí está su opinión realmente. Aquí no está diciendo que el hecho es así directamente, pero está hablando de esa manera. Él recibió la circuncisión como una señal, como el sello de la justificación que él tenía acreditada en la base de la confianza. Ok, perfecto, la promesa que le ha prometido Yahweh o Elohim a Abraham. Esto sucedió para que pudiera ser padre de toda persona incircuncisa que confía y de este modo tiene justificación acreditada. Wow, padre incircunciso, aquí podemos decir, no estoy muy seguro, en este momento acaba de pasar a la mente que Ismael estaba incircunciso, porque si dice a toda persona incircuncisa, tendría que venir desde su descendencia. Entonces, aquí hay algo muy raro. Entonces, por favor, revisarlo eso, si Ismael ha sido circunciso o incircunciso, porque sería padre. Entonces, ¿padre de quién? Después de que tuvo a Isaac, también tuvo otros 6 hijos con otra mujer. Entonces, ellos han sido circuncisos o incircuncisos. Se tendría que verificar esos detalles, porque va mencionando esto. Estamos hablando de la descendencia de Abraham, no estamos hablando de la descendencia como lo dicen los cristianos o los religiosos espiritualmente. No, aquí estamos hablando justamente de su descendencia, estamos hablando de ese detalle. Y al mismo tiempo dice, él, bueno, es el padre de todas las personas circuncisas que no solo tienen el brit milá, que no tienen brit milá, o sea, que no han sido, o sea, que han sido, bueno, en este caso, circuncidados, eso, sino que siguen los mismos pasos de la confianza que tenía Abraham cuando era incircunciso. O sea, confianza. Aquí estamos hablando del valor de la confianza. El valor de la confianza no es necesario que esté circunciso o incircunciso, sino el valor de la confianza que tenía realmente en este caso. Y Abraham tenía la confianza en que sí, que le va a dar un hijo con Sara, porque tuvo con la egipcia realmente un hijo, y con la otra mujer tuvo 6 hijos, o sea, ni una hija, hijos tuvo. No se muestran hijas, así que está ahí. Bueno, y luego seguimos. Aquí tenemos, porque la promesa de Abraham y su Sara, que fue heredar a la tierra, no vino por medio de la Torah. Oh, interesante. No, mira, acaba de decir al principio que estaba por la Torah. O sea, no tanto en la Torah, sino que nos menciona aquí dice mismos, no dice Torah, mismos mandamientos, o sea, un mandato. Y aquí nos muestra realmente, aquí está, porque la promesa de Abraham, porque la promesa a Abraham y a su Sara que él heredaría la tierra no vino por medio de la Torah. O sea, la Torah fue dada después realmente, sino por medio de la justificación que produce la confianza. O sea, nuevamente por confiar realmente le llega eso. Entonces, si aquellas personas que confían le llegan la justificación de ser, en este caso, perteneciente o justificados ante Yahweh directamente. Pero si los herederos son asignados por medio de la Torah, entonces la confianza no tiene sentido y la promesa es inservible. Entonces aquí ya hablamos los herederos asignados por medio de la Torah. En ese entonces no había Torah, pero después sí. Entonces estamos hablando ya sus herederos posteriores.
pues lo que la Torah conlleva es castigo, pero donde no hay Torah tampoco hay violación. Eso es cierto lo que acabo de decir. Hay la razón por la cual la promesa es basada en la confianza, es la que venga como don gratuito de Yahweh, una promesa por la cual se puede contar por todas las eras, o sea, ¿qué tanto confías? Por todas las descendencias, no solo por aquellos que viven dentro del marco de la Torah, sino también aquellos que tienen confianza en Abraham, o sea, tienen confianza en Abraham. ¿Y quién tiene confianza en Abraham? ¿Quién está delante mirando a Abraham? Recuerdan los samaritanos que no son judíos, recuerdan, bueno, y aquí ya podemos decir los gentiles, porque en cuanto a los extranjeros desconocen realmente de quién es Abraham y cómo ha sido. En este caso, si digamos nosotros entre comillas llamados cristianos o entre comillas los que no son judíos o israelitas, desconocemos realmente de Abraham, o se desconoce de Abraham en realidad. Como se desconoce de Abraham, entonces la confianza se tiene que basarse en conocer realmente la historia. Aquí vemos ese detalle. Esto de acuerdo con el Tanaj, donde dice: y yo te he nombrado a ti para ser padre de muchas naciones. Abraham es nuestro padre ante los ojos de Yahweh, porque él confió en Yahweh, como el que da vida a los muertos y llama a las cosas que son inexistentes a la existencia. Pues su esperanza había desvanecido, pero en esperanza él confió realmente. Él confió que él realmente sería el padre de muchas naciones, conforme a lo que había dicho: mucha será tu cera. Entonces, ya, padre de muchas naciones. Su confianza no se debilitó y bueno, eso ya sobre. Aquí estamos hablando específicamente de la promesa que da Yahweh entre Sara y Abraham. No está hablando realmente de Ismael, no está hablando de sus otros hijos. Entonces tengan en cuenta este detalle. Ojo, mucho ojo. Abraham tuvo 3 mujeres y tuvo en total 8 hijos. Entonces eso es muy muy importante, porque aquí solamente la promesa se está agarrando de Yahweh con Abraham y Sara. Y ese detalle va hablando nada más, porque Sara era su hermanastra. Y con los otros, como no era su hermanastra, los otros era, bueno, de otras familias sí tuvo hijos. Entonces es algo muy curioso en ese detalle. Y aquí se podría pensar ahora de los otros dioses, ¿qué pasó realmente? Pero dice, bueno, eso ya es otra cosa. Él no decidió en contra de las promesas de Yahweh por falta de la confianza. Por el contrario, a él le fue dado vigor mientras dio gloria a Yahweh. O sea, él no podía tener hijos, pero al final le fue dado. Ok, vayamos al 24. Fueron escritas también para nosotros, que ciertamente se nos acredita igualmente porque hemos confiado en él, quien levantó de los muertos a Yeshua nuestro don. O sea, aquí estamos hablando, bueno, aquí Pablo está hablando que la confianza debe ser dada en Yahweh, porque Yahweh levantó a Yeshua de los muertos y Yeshua es el Señor. Entonces tengan en cuenta aquí cómo está hablando. Ok, primeramente es Yahweh quien levanta a los muertos y Yeshua es el Señor. Es muy curioso y bueno, más adelante vamos a ver más cosas todavía. Yeshua fue entregado a muerte por nuestras ofensas y levantado a la vida para nuestra justificación. O sea, bueno, un padre entrega a su hijo para que sea muerto y por las ofensas solamente. Y si vean culturalmente y religiosamente, entonces será una ofrenda de sacrificio como un cordero que se va mencionando. Pero si vemos realmente como un padre a su hijo, y esto cambia totalmente. Entonces, y claro, el hijo resucita, eso a sabiendas de que realmente estamos hablando de dioses. Entonces aquí vemos que el Dios resucitó a Yeshua. Pero ¿qué pasa si no resucitaría a Yeshua? Ahí la pregunta. Entonces aquí tenemos levantó a la vida para nuestra justificación. O sea, hay muchas cosas en aquí que se puede sacar
y hay que ver el contexto de cada, bueno, en este caso se puede ir de cada párrafo o en cada sección y entenderlos, porque están mezcladas muchas cosas aquí. Por eso es muy importante conocer todo lo que dice la Torá. O sea, la Torá sería el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio. Esos detalles. ¿Alguien sabía realmente que Abraham tenía 3, entre comillas, esposas o mujeres? 8 hijos. Ahora, fuera de los... Ten en cuenta que Israel solamente se dividió en 2. Judá y Israel. Ahora, ¿dónde está de Ismael, que es de la sangre de Abraham? Y al mismo tiempo sus otros 6 hijos, que también es del linaje de Abraham. Entonces, wow, hay mucho todavía. Y aquí estamos viendo algunas cosas, nada más. Bueno, cualquier comentario, por favor, en la caja de comentarios. Y bueno, si te ha gustado, la manita arriba y suscríbete. Vamos a seguir más avanzando y entendiendo más cosas. Esto es Biblia Notas. Hasta pronto.